Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. El desafío de la seguridad hemisférica después del 20 de enero. Este foro le saluda Gonzalo Abarca. Issued a statement of administration policy. The best and the finest. La seguridad en la región es una de las prioridades del gobierno de Estados Unidos. La estabilidad política, económica y social del hemisferio occidental no solo es fundamental para cada país, sino que también constituye un cimiento de la seguridad nacional de Estados Unidos. El crimen transnacional, los intereses expansionistas de China, Rusia e Irán, la presencia de grupos terroristas, los cárteles de la droga, la militarización de las naciones que reprimen a sus ciudadanos pero protejan el narcotráfico internacional, son desafíos primordiales para Estados Unidos. Tanto republicanos como demócratas han desarrollado estrategias que requieren del apoyo de cada gobierno del continente. El 20 de enero se inicia un nuevo periodo presidencial en donde la diplomacia, la seguridad, la ayuda financiera y las acciones económicas deben marchar al unísono para cimentar la estabilidad hemisférica que la región busca y merece. Seguridad hemisférica, el gran desafío para Estados Unidos y el continente en sí. ¿Qué esperar a futuro? Esta y otras preguntas las responden Israel Ortega, analista político, y el Dr. Craig Deere, profesor de National Defense University, ex director del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca durante el gobierno de Donald Trump, uno de los primeros. Empiezo contigo, Dr. Deere. En este momento, la seguridad hemisférica, el presidente Donald Trump no concediendo la victoria a Biden. Por otro lado, Biden pidiendo tener información de inteligencia. ¿Cómo analiza la situación? Bueno, como platicamos hace un segundo, todo lo que hace este presidente, el presidente Trump, ha sido romper las reglas, romper los protocolos establecidos. A estas alturas no estoy tan preocupado del hecho de que no estén compartiendo la información o la inteligencia, aunque francamente, si la elección estuviera en disputa, ¿cuál es el problema con compartir esa información? Yo creo que la presidencia de Trump debería de hacer eso, independientemente de cómo vaya a salir los procesos legales que están montando. La buena noticia, me parece, es que el equipo que podría formar el presidente electo Biden es fuerte y probablemente retomaría gente calificada con años de experiencia, conocedores de los temas, así que eso me da mayor tranquilidad. Israel, ¿crees que está haciendo bien el presidente en negarse a compartir información de inteligencia con el presidente electo Joe Biden y su grupo de asesores? Bueno, sabemos que el presidente está tratando de buscar la forma, ¿no? de asegurar que haya buscado toda la opción posible, ¿no? Para poder cambiar las proyecciones electorales, ¿no? Y eso incluye los desafíos legales que se están montando en varios estados. Y creo que él quiere dar la impresión, la apariencia a todos sus seguidores, que son muchos americanos que votaron por él, de que realmente ha intentado todas las opciones posibles para buscar caminos a la victoria. Creo que sin duda el tema de la seguridad nacional es muy importante y creo que eso debe ser parte, ¿no? de lo que el presidente está pensando. Si va a tratar de buscar otra opción legal, que no olvidar, ¿no? Que también en juego está la seguridad del país, ¿no? Que es mucho más importante que cualquier ámbito, cualquier cosa política, ¿no? Craig, tú que estuviste precisamente ahí en la Casa Blanca, ¿qué tan importante es para un equipo de transición tener información de primera mano sobre la información de inteligencia?
Sí, obvio que es importante, pero que no hay que olvidar que todos estos profesionales dan seguimiento a estos temas constantemente. Así que lo que no tienen es información de inteligencia de último momento y francamente cuando yo llegué a la Casa Blanca después de varios años sin tener acceso a la información reservada, había poco que me sorprendía, francamente. Sí, algunos detalles, sobre todo de cómo estábamos coleccionando cierta información, pero yo diría que el 90-95%, sobre todo en el siglo XXI, no estamos hablando de hace 50, 100 años, hay mucha información disponible abiertamente. Todo eso para decir, o no para sugerir que de nuevo no deberían de compartir la inteligencia, pero no es como que estos asesores van a llegar ciegos y de repente en los últimos 50 días van a aprender que el mundo es distinto. No es así. Claro, tienen que llegar obviamente y son personas capacitadas que ya tienen información de inteligencia. Israel, el presidente Donald Trump, ¿crees que está poniendo en peligro la seguridad nacional al no conceder la victoria a Biden en el sentido de que no desea compartir información vital para intereses de Estados Unidos? Creo que sin duda el presidente debería tomar en cuenta, ¿no?, que si sus acciones están poniendo en peligro al país. Pero yo creo que siento también que el equipo de Biden está preparado, está siguiendo en detalle lo que está pasando a nivel global. Y creo que ellos están actuando como si ya ellos van a ser van a tomar rienda, ¿no?, de la administración. Así que yo no comparto ese sentido de que el presidente está haciendo algo ilegal. Yo creo que él tiene derecho de tratar de buscar la forma de ver si ganó. Y creo que cada día se está dando cuenta su equipo legal, ¿no?, de que hay pocas opciones, ¿no?, para tratar de cambiar el resultado de la elección. Trey, como dice Israel, el presidente Trump está en su derecho en pedir precisamente recuento de votos, tal como lo establece la ley. Lo que es interesante acá es que hace un cambio prácticamente en la dirección del Pentágono. Craig, a solamente meses para la toma de mando de un nuevo gobierno. En tu opinión, haznos una lectura de esto. Sí, francamente esto es sorprendente, ¿no? O sea, el proceso normal, si por X razón el secretario se va, pues hay un segundo, ¿no? Hay un número 2, un subsecretario de Defensa nominado y confirmado por el Senado, que ahí está. Pero en vez de utilizar al DepSecDef, el presidente nombró a una persona que hace un par de meses funcionaba a nivel del Deputy Assistant Secretary of Defense, o sea, a varios niveles inferiores de la posición del secretario de Defensa. Era un puesto no confirmado por el Senado, aunque sí fue el director del National Counterterrorism Center por un par de meses, pero es un profesional relativamente joven en términos de secretarios de defensa, que típicamente tienen 50, 60, hasta 70 años. Y francamente es muy inusual esta movida y eso causa preguntas de por qué fue que el presidente tomó a esta persona en vez de utilizar al subsecretario. China, Rusia, narcotráfico, carteles de la droga, el gran desafío en América Latina y también el gran desafío de Estados Unidos para conservar la seguridad en el hemisferio. ¿Qué nos espera en un nuevo gobierno? La respuesta la darán en breve el Dr. Craig Deer, profesor de National Defense University, exdirector del Consejo de Seguridad Nacional al principio de esta administración Trump, y también el analista político Israel Ortega. Israel, en este momento, con todo el panorama que tenemos en América Latina, que está China, está Irán, está Rusia, grupos terroristas,
¿Cómo crees tú que debe conducirse la política de seguridad nacional a partir del 20 de enero? Bueno, yo creo que la primera cosa que debería hacer la nueva administración es prestar atención, ¿no? Lo que está pasando en Latinoamérica, en particular, sabemos que COVID está causando tanta muerte, ¿no? En Latinoamérica, ¿no? Y por ende también está causando impacto económico. Entonces, yo creo que la primera cosa que debería hacer la administración es asegurar que con todos los países de Latinoamérica que tenemos buenas relaciones, asegurar de que Estados Unidos va a estar respaldando a esos países y darle interés, ¿no? Porque creo que la administración de Trump le dio mucho interés a Venezuela, que obviamente es muy importante ese país y lo que está pasando ahí, pero también más allá de Venezuela hay otros países que también están sufriendo. Venezuela y también México, Craig. Bueno, tú que has escrito libros precisamente, Las dos águilas, México, Estados Unidos. ¿En qué situación está esa relación entre México y Estados Unidos en este momento en donde hay un ex secretario de Defensa de México detenido aquí en Estados Unidos? Sí, pues como en tantas otras cosas, con esta presidencia, con Trump encargado, las relaciones se han cambiado. Han sido 4 años en donde el principal interlocutor de Estados Unidos fue el yerno del presidente, o sea, no fue el canciller con el secretario de Estado, sino que a través de su yerno. Y luego, tal como mencionabas, el arresto, sin haber avisado, sin haber consultado con el gobierno mexicano sobre el arresto del exsecretario de Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, para mí fue una decisión que si bien fuera legal de parte de los Estados Unidos, tuvo todo su derecho de hacerlo, pero me parece que así no se deberían de tratarse dos países vecinos y socios. Yo hubiese querido ver por lo menos una consulta, y si tú quieres al nivel de presidente a presidente, es decir, tenemos estas evidencias que son bastante fuertes, pero antes de arrestarlo yo quería consultarte. Yo me atrevo a pensar que es posible que el presidente ni siquiera sabía que era simplemente que la DEA, operando a su manera y con la autorización de la Corte de Nueva York, hicieron lo que hacen todos los días y les parecieron que no fuera tan importante consultar con el Consejo de Seguridad Nacional. Me parece que fue un error importante. Cuando estabas en el Consejo de Seguridad Nacional, hablabas de que la relación entre México y Estados Unidos estaba en su mejor momento. ¿Qué lectura haces ahora en este momento? Bueno, curiosamente, a pesar de cómo se han manejado a los niveles más altos, es decir, presidente a presidente, yerno a canciller, en otros ámbitos, en el sector defensa, por ejemplo, es impresionante, a mi criterio, que las fuerzas de defensa, de seguridad y de inteligencia han reconocido la importancia de coordinar y cooperar más estrechamente. Así que a pesar de cosas que se hayan hecho, aparentemente se han mantenido esas relaciones, lo cual es una noticia bastante positiva. Interesante. Ahora, Israel, el tema de salud pública, en este caso la COVID-19, afectando a más de 10 millones de estadounidenses en este momento. ¿Cómo ves tú la forma en que el presidente Donald Trump ha enfrentado la pandemia? Yo creo que una de las cosas que el presidente ha hecho, yo creo que correctamente, es la forma en cómo ha visto el papel de los estados. Yo creo que en un país tan grande como Estados Unidos es importante tomar en cuenta que va a haber diferencias entre estados pequeños, estados grandes. Yo creo que el presidente en gran parte también ha visto al sector privado para muchas de las respuestas. Estamos viendo y escuchando buenas noticias en cuestión a vacunas que posiblemente
el público podamos tener a fines de año o por lo menos en la primavera. Entonces yo creo que eso todo es muy bueno y yo creo que el nuevo presidente debería tomar en cuenta de que hay un papel importante para el sector privado y también tomar en cuenta, ¿no?, de que si es necesario tener más restricciones, hacerlo de una manera donde no va a perjudicar a más americanos que están apenas recuperándose de los impactos negativos económicos por consecuencia de la pandemia. Craig, ¿tú crees que en este momento, en donde hay un nuevo secretario de Defensa, ¿tú crees que Estados Unidos es vulnerable para un ataque, si se quiere, de enemigos del país? Francamente, no lo creo. Creo que los competidores más fuertes de los Estados Unidos, China, Rusia, Irán, reconocen perfectamente bien que a pesar de quién pueda ser el líder en el Pentágono, el civil, en cualquier momento, que las Fuerzas Armadas estadounidenses están bastante bien equipadas y adiestradas para defenderse de cualquier ataque. Así que eso no me preocupa, francamente. ¿Tú crees que hay confusión en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos del liderazgo al que se debe seguir? En las Fuerzas Armadas no creo, porque como ustedes bien saben, a nivel político estratégico sí los tomadores de decisión son civiles, pero hay una cadena de mando bastante bien establecido, hay reglas de empeñamiento, hay estructuras bien establecidas y los miembros de las Fuerzas Armadas solo van a obedecer órdenes legales de sus superiores militares y creo que, como dijo el general Milley hace un par de días, que todos los miembros de las Fuerzas Armadas juran hacen un juramento no a ningún presidente, ni a un rey, ni a un dictador, sino que a la Constitución. Está bastante claro que solo van a obedecer órdenes legales de sus superiores militares. La seguridad hemisférica, ¿qué esperar a partir del 20 de enero, cuando se inicie un nuevo periodo presidencial? Continúa con nosotros Israel Ortega, analista político, y el Dr. Craig Deer, profesor de National Defense University, exdirector del Consejo de Seguridad Nacional en los primeros meses de la administración del presidente Donald Trump. Israel, en este momento hay una situación precisamente en donde el presidente pide un recuento, en donde Biden prácticamente se ha proyectado como el presidente electo. ¿Tú crees que en términos de fronteras habrá un problema en los próximos meses hasta el 20 de enero? Yo espero que no, Gonzalo. Yo siento que al final del día el presidente reconoce que hay ciertas normas que él tiene que tomar en cuenta y eso incluye, ¿no?, el proteger al pueblo americano. Entonces yo creo que sin duda el presidente está buscando las opciones para tratar de buscar victoria, pero yo tengo fe de que al final del día el presidente va a hacer lo correcto y también siento que nuestros vecinos, ¿no?, también reconocen que estamos en un periodo serio, una elección muy reñida, pero al final reconocen, ¿no?, que también el país de Estados Unidos es una potencia mundial. Craig, el ex asesor de seguridad nacional John Bolton asegurando de que la decisión del presidente Donald Trump de no invitar o de no compartir la información de inteligencia con los asesores de Biden y con Biden en sí mismo pone en peligro la seguridad del país. ¿Compartes esa opinión? Bueno, como hablábamos hace un par de minutos, no plenamente. Mira, estamos todavía a más de 2 meses de que tomen el poder, si es que así resulte la administración de Biden. Y de nuevo, está claro que los asesores saben lo que está pasando en el mundo, si bien no saben los detalles específicos. Creo que habrá tiempo. Ahora, si estuviéramos a 2 semanas y todavía no se les ha compartido, ahí sí estaría más preocupado. Pero yo espero que, como decía antes,
aunque si no estuviera completamente clara lo que había pasado con las elecciones, en algún momento, por el bien de la seguridad nacional, el presidente debe tomar la decisión de compartir esa información por si acaso. Yo creo que eso pasaría en el peor de los casos. Israel, política de Estados Unidos hacia Venezuela. Obviamente la opción militar se ha esfumado en este momento. ¿Crees que el presidente tuvo éxito en su política hacia Caracas? Pues yo creo que por lo menos el presidente Donald Trump creo que puso una lupa, ¿no? en las injusticias que estamos viendo en Venezuela, los ataques a los derechos humanos. Creo que para muchos americanos se dieron cuenta por fin, ¿no? Lo que está pasando en Venezuela. Yo creo que obviamente el presidente le hubiera gustado ver a un Venezuela sin Maduro. Eso no se va a dar. Pero mira, al final del día el pueblo venezolano creo que va a tener que tomar rienda de lo que está pasando en su país. Sabemos que en diciembre va a haber elecciones muy importantes. Y creo que eso va a dar también eso puede ayudar, ¿no? a rendir un veredicto final, ¿no? O un veredicto a lo que hizo Trump en Venezuela, ¿no? Posiblemente eso nos dé una pista de lo que podemos esperar en Venezuela en los años que vienen. Craig, ¿ves preocupante el hecho de que el Team Biden o el equipo de Biden está precisamente hablando de negociaciones con Maduro, en Cuba, en Nicaragua, negociación, y también habla de sanciones? ¿Lo ves preocupante? Quizás de alguna manera, pero hay que recordarnos que a final de cuentas hay dos opciones grandes, ¿no? O negociar o atacar por alguna manera, militarmente, económicamente. Así que no veo con gran preocupación el hecho de que quieran negociar. La preocupación es negociar con quién, para qué. Porque a mi juicio lo que está pasando en Venezuela se debe en gran parte, no tanto por lo que la presencia de China y Rusia, que están aprovechando de la situación, pero más que eso, por la gran influencia cubana que existe. Y si Cuba ha podido existir desde los 60 con menos recursos que Venezuela, ellos, los cubanos, están más que dispuestos a que el pueblo venezolano siga sufriendo de aquí hasta quién sabe cuándo. Así que es difícil, pero yo creo que negociar no es la peor opción de todas las que están disponibles. Doctor Craig Deer, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, lo mismo que a ti, Israel. Bueno, y esto es Foro, con el análisis más allá de la noticia. Los espero la próxima semana. Desde Washington, les habló Gonzalo Vargas. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.